Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de Dios. Mi amado, mi amada, estamos en nuestra transmisión de nuestra sesión de estudio semanal En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Saque su libro, vamos a estar el día de hoy en la lección 8, día 3, y vamos a estar en la página 146 y 145. Y asimismo le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 45, para que podamos dar un poco más de contexto a la palabra de nuestro Señor. Gracias al Señor, pues estamos ya en el día de hoy, pues llegamos ya al día jueves 29 de febrero, un día que por lo menos en un rato no se va a repetir, ¿verdad? Porque pues estamos celebrando lo que es el año bisiesto, ¿verdad? Todo un asunto muy particular en el cual pues los que cumplen este año pues no van a cumplir el otro tampoco, ¿verdad? Y ciertamente pues bueno, es un día que no vamos a tener el próximo año, pero aquí sí los vamos a tener. Por esa razón también el día de hoy no tuvimos nosotros el plan de lectura McChain. Le voy a explicar por qué. Porque de hecho en el plan contempla las lecturas de febrero hasta el 28. El día 29 no hay lectura. Entonces es muy chistoso porque, pues sí, uno dice, y bueno, ¿qué lee uno el 29 de febrero? Pues bueno, lees otra cosa, no pasa absolutamente nada, pero bueno, es muy curiosa esa parte. Recuerde también que el lunes y viernes tenemos las lecturas de nuestros audiolibros. ¿A quién pertenece el dinero? Los lunes y el viernes, líder de convicciones. Ya estamos terminando ¿A quién pertenece el dinero? Los lunes, y ya tenemos los libros preparados para arrancar los estrenos, por decirlo de alguna manera, de los nuevos libros que vamos a estar leyendo los próximos días, las próximas semanas. Van a ser lecturas sumamente de bendición y le animo pues a que se una con nosotros a estas lecturas y sobre todo que las comparta, ¿verdad? Porque son lecturas edificantes, mensajes que nos apuntan a la escritura, de temas que impactan nuestra vida cotidiana como cristianos. Entonces, pues esperamos que sean de bendición. Y recuerde también que el día sábado tenemos reunión presencial de estudio del Evangelio de Juan. Yo creo en el Hijo. Nos vemos este sábado a las 6 de la tarde. Le esperamos por allá. Dios le bendiga. Bueno, pues vamos a darle lectura al texto del Evangelio de Mateo capítulo 25. Voy a darle lectura del versículo 31 al 45. Sígame con su vista y nos encomendaremos al Señor en oración. La palabra del Señor dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, presta atención, a mí lo hicisteis. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces, también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, nos inclinamos, Señor, en oración delante de ti. Y te pedimos tu favor, tu ayuda, tu asistencia, tu gracia. Para que, Señor, nuestros corazones duros, nuestros corazones, Señor, insensibles, nuestras conciencias adormecidas, Señor, sean despertadas, Señor, a la realidad de que vivimos, Señor, delante de tu rostro, que nada está oculto delante de tus ojos, y sobre todo, Señor, que vivamos no solamente con un temor santo, Señor, a pecar, sino también que vivamos con una profunda reverencia que nos lleve a actuar con diligencia en aquello que necesita diligencia, con aquello que necesita resolverse, con aquello que es nuestra responsabilidad, Señor. Levántanos del asiento de la comodidad y de la complacencia personal y llévanos, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo correcto, a ser íntegro, Señor, y sobre todo a buscar tener una conciencia tranquila por medio de nuestra reconciliación con nuestros hermanos y semejantes. Para esta tarea, Señor, nos ponemos en tus manos, porque tú eres el único, Señor, que ha podido reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Y es en ese nombre bendito, santo, eterno que oramos y decimos amén. Mis amados, pues ya estamos en esta sesión número 8. Ya estamos pues prácticamente ya cerrando esta octava sesión, esta octava lección, y nos faltarán entonces nada más cuatro sesiones para culminar nuestro estudio. En 4 semanas, si el Señor lo permite, estaremos terminando ya este estudio acerca del avivamiento. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Y le damos gracias a Dios por permitirnos pues este tiempo en su palabra. Hemos estado hablando en días anteriores acerca de la importancia de tener una conciencia limpia. Que esto se trata principalmente de pues cómo estamos nosotros en nuestro examen personal, más que delante de Dios, donde ya si hemos caminado a lo largo de esto, hemos hecho un proceso de arrepentimiento, de humildad, de depender de la gracia de Dios, pero ahora este asunto se va a tratar con nuestro alrededor, con nuestros semejantes. Recordemos que el avivamiento nunca está ni estará separado de un impacto y de una manifestación de frutos en nuestras relaciones personales. Por esta razón, es importante que vayamos a estos textos y entendamos la implicación de lo que es estar bien con nuestros hermanos, estar bien con nuestro prójimo, estar bien con las personas que nos rodean y hacer lo correcto y hacer lo que tenemos que hacer a la luz de la palabra de Dios, dependiendo del favor de Dios, de su gracia, haciendo nuestro mejor esfuerzo, porque es un asunto que involucra a la persona de Dios. Esto de lo que estamos hablando, de este impacto a las personas fuera de nuestro círculo, en nuestro círculo inmediato, Dios lo trata de una manera personal. Este pasaje que acabamos de leer del Evangelio de Mateo, vamos a ver que el Señor Jesús está hablando de una manera escatológica, es decir, hablando acerca de los sucesos futuros, de qué es lo que va a suceder cuando el Señor venga en gloria. Y él explica en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, y hace un comentario muy particular, dice en el versículo 32, que apartará los unos de los otros, es decir, aquí será el momento en el cual el Señor separará
En este momento, el Señor nos dice a través de la parábola, ¿verdad? Recuerda usted el trigo y la cizaña. Nos dice que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Lo que el enemigo sembró en el campo del amo, del Señor, eh, no lo va a cortar ahorita. Va a dejar que crezcan juntos. Y el Señor va a haber un momento en el cual se va a cegar y se va a separar el trigo de la cizaña. Hasta ese momento, aquellos que son cristianos de manera verdadera por el poder del Espíritu Santo y aquellos que fingen ser cristianos están juntos. Y aunque podemos tener herramientas para discernir quién es quién, deberíamos nosotros discernir quiénes somos nosotros primeramente. No estamos aquí para decir, ese sí es, ese no es. No, esa no es nuestra posición. Pero la realidad bíblica es que en medio de el cuerpo, en medio de la grey, del campo, del rebaño, hay personas que fingen ser y no son. Y quizás incluso ellos ni siquiera se percatan, no lo saben, no se dan cuenta. Pero el punto al que tenemos que llegar es que vamos a ver que aquí el Señor va a separar. Y dice el texto y utiliza una analogía, utiliza una ilustración y dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, teniendo en cuenta principalmente las características de su naturaleza. Por eso es muy importante que usted revise cuál es su naturaleza. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios regenerada. Sus hechos evidencian su naturaleza. En los versículos que van a seguir de esta maravillosa sección del capítulo 25, vamos a ver que el criterio se basa principalmente por qué los separa, no es por lo que hacen. Yo he escuchado varios mensajes acerca de este texto y se concentran mucho en el y no hicimos, y no hicimos, y no hicimos. Evidentemente, es por esta razón que hay un juicio determinado sobre ellos, pero no se trata de lo que hacen. Lo que hacen es un resultado de lo que son. Por eso el primer criterio sobre el cual el Señor separa a unos de otros es por su naturaleza. Dice, ¿cómo el pastor aparta a las ovejas de los cabritos? Los separa. ¿Por qué? Porque son especies completamente diferentes que se comportan de una manera completamente diferente. Observemos el versículo 33. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, presta atención aquí esta declaración, heredad el reino preparado para vosotros. Heredad, esa palabra es interesante porque nos está hablando de alguien a quien por derecho le pertenece y solamente heredan los que son hijos, los que son familia. Preparado para vosotros. Esto es preparado para el pueblo de Dios, para la grey de Dios. Esto se complementa con lo que dice el texto bíblico acerca de que reinaremos con Él. Y dice, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, que tú y yo, mi amado, mi amada, si estamos en Cristo, es porque ya estábamos escogidos y estábamos predestinados. Dice el texto, desde la fundación del mundo. Por si alguien tiene dudas acerca de por qué somos salvos, de acuerdo a qué criterio, solamente bajo el criterio de Dios. Y va a decir el por qué los va a bendecir, por qué los va a hacer heredar, por qué tiene este afecto y esta bendición hacia ellos. Da la razón, versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Note por favor, y esto me parece sumamente importante, porque esto es el tema de lo que vamos a estar hablando en esta sesión el día de hoy. Note por favor la forma en la que está hablando el texto 35 y 36. Está hablando el Señor Jesús acerca del por qué está bendiciendo y haciendo heredar a los de la derecha. Y dice, porque tuve, está hablando a un nivel personal, en primera persona, tuve hambre, tuve sed, fui forastero, me recogisteis. No está diciendo, porque tuvieron hambre.
No está diciendo, porque tuvieron sed, porque fueron forasteros, porque estaban desnudos. No, está hablando como a un nivel personal. Y dice, tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo y estuve enfermo en la cárcel. Es decir, él mismo se posiciona como la persona en la que tuvo necesidad. Lo toma a un nivel personal. Vamos a observar más adelante, dice versículo 37. Entonces, es decir, en respuesta a esta declaración, dice el versículo 37, los justos, es decir, los que fueron apartados a la derecha, las ovejas, según la analogía que sigue el Señor Jesucristo, los justos le responderán al Señor diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? O sea, están confirmando que sí hicieron ese hecho, pero ellos no saben ni siquiera cuándo lo hicieron, no lo tienen presente, no es que no tengan conciencia ni memoria, sino simple y sencillamente no se percataron en qué momento llevaron una lista, una agenda de, hoy le dimos de comer a un indigente. No, ellos lo hacían porque era su naturaleza. Ni siquiera se percataron, dice, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? 38, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo te cubrimos? 39, ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos, en plural, primera persona, plural, dice, y vinimos, es decir, yo y mis hermanos y otras personas vinimos a ti? Nuevamente recordemos que el Señor está hablando de una manera personal. Todos estos servicios, todas estas bondades, todas estas generosidades, todas estas misericordias, todas estas actitudes y actos de bondad, de amor, de misericordia, el Señor dice, no lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Y aquí dice, nos da la respuesta. Porque la Biblia, mis amados, no es algo difícil de leer. Usted no necesita ser obligatoriamente un experto en hebreo, en griego o en ciertas cosas. Es bueno que usted se prepare, pero la Biblia se describe a sí misma, se interpreta a sí misma. Y dice el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, es decir, esto es verdad, amén, que en cuanto lo hicisteis a uno, note que él no está hambriento por un tema de multitudes, dice, a cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, está hablando nuevamente a un título personal, lo que tú le hiciste a esta persona, estos mis hermanos más pequeños, no está hablando necesariamente de niños, está hablando de aquellas personas que son recientes en la fe, aquellos que son débiles o inmaduros, o están en situación de necesidad, aquellos más pequeños. A mí lo hicisteis, dice el versículo 40. Lo hiciste con mis hermanos más débiles, más pequeños, a mí lo hiciste. Wow. Y vamos a ir al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, recuerde a los de la izquierda, a los que él separó como cabritos. Dice, dirá a los de su izquierda. 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. Platicábamos nosotros en una sesión de clase el domingo de ética cristiana. Platicábamos acerca de las implicaciones de la palabra muerte en la Biblia. Y la palabra muerte significa separación. Aquí el Señor está hablando nada más y nada menos que del infierno. La muerte de las muertes, la eterna separación del alma humana, del hombre con Dios. Morirse es decir que este cuerpo deje de funcionar y deje de existir, es una muerte, es un tipo de muerte, pero nosotros en alma y espíritu seguimos viviendo. La pregunta es, ¿viviremos en la presencia del Señor o viviremos lejos y apartados de la presencia del Señor en un tormento eterno? Y aquí dice, apartados de mí, no los quiero a mi lado, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí
ustedes van a ser estos cabritos, estos de la izquierda, estas personas maldecidas, son enviadas a un castigo eterno. ¿Por qué esta declaración tan tremenda? Aquí lo va a decir, dice, porque tuve hambre. Nuevamente va a hablar de un nivel personal, dice, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, la mayor parte de las personas tiene la tendencia legalista y antinominiana, legalista nada más, de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a saturarnos de actividades y programas sociales, vamos a empezar a saturarnos de humanismo, vamos a empezar a concentrarnos en lo que humanamente, en la carne, en las fuerzas, en nuestros recursos humanos y materiales podemos hacer, y vamos a empezar a repartir tortas y vamos a empezar a ir a orfanatos, hospitales. Eso no está mal y eso es algo que le animo a que lo hagan, pero el punto es, ¿lo hacemos para quién y para qué? Y vuelvo a enfatizar, esto no es una parábola que se concentra en las obras. Forma parte del testimonio del Señor Jesucristo, pero se concentra principalmente en que la naturaleza se evidencia por lo que hacemos. El punto es, yo soy oveja o soy cabra, porque si soy oveja me voy a comportar como oveja, y si soy cabrito me voy a comportar como cabrito. Por esta razón nuevamente vemos que él toma las cosas a personal. Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo y en la cárcel. Y luego va a decir la responsabilidad no cumplida, no satisfecha del Señor. Dice, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, no me recogisteis, no me cubristeis, no me visitasteis. Y esto aplica a tus hermanos en la fe y aplica a tu prójimo. Entonces, versículo 44, también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Ellos dicen conocer al Señor, dicen ser su pueblo, dicen ser parte de su redil. Recuérdese que Él los separó, están juntos, están en el mismo redil. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? Ellos no se percatan, ellos no lo tienen presente, no se acuerdan. ¿Por qué? Porque eso no es algo importante para ellos. Y entonces, dice el versículo 45, el Señor Jesús les responderá, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, ya hablamos de eso, tampoco a mí lo hicisteis. Un grupo de personas lo hacen, otro grupo no lo hace. No se trata de hacer a muchísimas personas un bien, incluso dice, si a uno de estos más pequeños, a uno de mis hermanos más pequeños. Mis hermanos, la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? ¿Por qué nos detenemos de obrar el amor y la justicia y la misericordia de Dios? Esto es tema para otra reflexión. Pero el Señor dice, tampoco a mí lo hicisteis. Esto no es un asunto chiquito, esto no es un asunto medio, esto no es un asunto irrelevante, no es un asunto sumamente importante, porque el Señor pone delante de nosotros muchas situaciones, muchas circunstancias, muchas oportunidades donde tú puedes mostrar el amor de Dios y prefieres no hacerlo. Nada más ten presente una cosa, si tú quieres dar muestra de tu naturaleza, debes comportarte como la naturaleza que eres. Si tú dices que eres cristiano, compórtate como tal. Si tú eres una oveja del Señor, compórtate como tal. Y si tú no eres oveja del Señor y tú estás de cabrito, y estás brincando de aquí para allá y estás dando patadas y escupiendo y haciendo todos tus destrozos en tu vida, estás mostrando solamente a quién le perteneces y no es al Señor. Es muy importante entender esto. Los frutos, los actos son una evidencia de lo que creemos. El punto es que lo más difícil que puede hacer un cristiano es reconciliar su teología
educacional, su teología, su forma en la que espiritualmente, bíblicamente ve las cosas. Ahí estamos bien. Hay muchos hermanos, hermanas que son teológicamente ortodoxos, tienen la doctrina correcta, pero no dejan que esta descienda, baje, permee el corazón y lo transforme. A veces nos llegamos a convertir ¿cómo decirlo? Si llegamos a caer en una situación de una doctrina hueca, un legalismo vacío, que no puede salvar a nadie. Esto es un asunto que el Señor se toma muy en serio. Muy en serio. Miremos ahora otro texto. Acompáñeme al Evangelio a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Nada más vamos a leer del 1 al 5. Preste atención al texto. Nuevamente vamos a ver cómo el Señor se toma las cosas de manera personal. Y dice, Hechos 9, versículos del 1 al 5. Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un gran resplandor de luz y le dijo, y cayendo en tierra, una luz del cielo. Y cayendo en tierra, versículo 4, y una voz que le decía, Saulo, Saulo, presta atención, ¿por qué me persigues? 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Pablo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si usted nota la lectura que hicimos de Mateo y la lectura que hicimos de Hechos de los Apóstoles capítulo 9, se concentra también en una declaración interesante de parte del Señor que le dice, a mí, se trata de mí. Si no lo hiciste, estas cosas buenas, estas cosas de necesidad, de urgencia, a las personas que tenían necesidad de ti, no lo hiciste, no me lo hiciste a mí. A mí es al que me estás fallando, a mí es al que me estás haciendo, me ofendes con esa actitud. Lo que vemos aquí, ¿verdad? Es que esta persecución que Saulo de Tarso, ¿verdad? Fariseo despiadado que describe Gálatas, que sacaba personas de sus casas, este perseguidor violento y acérrimo de la iglesia en sus primeras décadas, en sus primeros años, vamos a ver que es un hombre que estaba buscando todos los recursos y medios para poder seguir fastidiando, persiguiendo y arrestando a los cristianos. Y en camino a Damasco, usted conoce la historia, el Señor sale a su encuentro, lo derriba de su cabalgadura y le hace escuchar su voz y lo deja ciego. Pero sobre todo le hace el Señor una pregunta y le dice, ¿por qué me persigues? Y usted puede decir, a ver, Señor, detente un momento, creo que no estás viendo las cosas con claridad, yo te explico. Bueno, Saulo está persiguiendo a los cristianos, está persiguiendo a los seguidores del camino, a los discípulos de Jesús. ¿No te está persiguiendo a ti? Oh, mis amados, el tema es que el Señor se toma todos estos asuntos a un nivel personal. A un nivel personal. Realmente, cuando usted se mete con la esposa del amado, se mete con el amado. Y si usted se mete con la iglesia, usted se mete con el Señor dueño y esposo futuramente de la iglesia. Ahí usted se está metiendo en un serio problema. Por eso dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Aquí yo soy a quien tú persigues. Mis amados, entendamos una cosa. Lo bueno y lo malo que hacemos, ¿lo hacemos para Jesús o en contra de Jesús? Si nosotros mentimos, estamos hablando en contra de Jesús. Si nosotros decimos la verdad, estamos hablando y actuando en favor de Jesús. Si nosotros servimos a nuestro prójimo o a nuestro jefe con alegría, con gusto,
como lo haríamos para el Señor, entonces estamos mostrando una actitud completamente diferente y ahí hay bendición. En el versículo 40, Mateo Mateo 40, perdón, estábamos en el texto de Mateo 25. Usted disculpe. Mateo 25, 40. Hay una frase interesantísima y la quiero repetir. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que hacemos, mis amados, lo hacemos para Jesús. Incluso aquello que sabemos que no es correcto. El Señor lo sabe, el Señor lo conoce. Y es a Él a quien no lo hacemos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo correcto y no lo hacemos, aquí el Señor es muy claro, dice, a mí no me lo hiciste. A mí es al que me quedaste mal. No me diste de comer a mí, no me diste de beber, no me recogiste, no me cubriste, no me visitaste. Está hablando de Él. ¿Por qué habla de esta manera? Esto debería ayudarnos a tener una conciencia tranquila. Esto debería impulsarnos a buscar tener una conciencia tranquila. Voy a explicar por qué. Porque si todo se trata de Él, con base en lo que hacemos, la pregunta es, ¿usted le robaría al Señor? ¿Usted golpearía al Señor? ¿Usted hablaría mentiras y chismes en contra del Señor? No, ¿verdad? Yo creo que todos por sentido común diríamos no. Sin embargo, todas aquellas cosas que hacemos contra nuestros hermanos, con aquellos que son pequeños o débiles en la fe, que aún no muestran signos de madurez, podemos equivocarnos terriblemente y decir que estamos en buena conciencia con Dios, pero no hacemos ningún esfuerzo por arreglarnos con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Yo quiero pedirle que hagamos un ejercicio rápidamente el día de hoy, un ejercicio mental, y usted reflexione por un momento, medite un minuto y piense específicamente en toda aquella persona a la cual usted haya tratado de una manera en la cual le haya herido, le haya lastimado, haya pecado contra esta persona, y le quiero animar una cosa: haga lo correcto. Levante el teléfono, vaya a su casa, búsquela y haga una labor de restitución. Porque, mis amados, no puede haber avivamiento en nuestras vidas y no lo va a haber hasta que nosotros no busquemos la reparación, la reconciliación, hasta que nosotros no hagamos la parte que nos toca. Porque el Señor no solamente se quedó en una buena intención, sino Juan 3:16 diría, bueno, de tal manera amó Dios al mundo y ya. Y se quedó amándolo. Sí, pero el Señor no se quedó sentado y dijo, bueno, pues yo los amo y eso debería bastarles. No, sino lo que está diciendo es, envió a su Hijo. Y su Hijo vino. He aquí, Señor, vengo para hacer tu voluntad, dice la carta a los Hebreos. Él vino voluntariamente, Él vino obedientemente a hacer la voluntad del Señor. Y eso debería cambiar nuestra forma de pensar, porque no puede haber despertar, no puede haber avivamiento, no puede haber nada de eso si no hay reconciliación. El avivamiento y la reconciliación son inseparables. Usted no puede estar, présteme atención, usted no puede estar bien con Dios y no estar bien con su prójimo. Usted tiene que hablar con las personas con las cuales se ha hecho de palabras. Usted tiene que acercarse a las personas a las cuales usted ha ofendido, ha decepcionado, ha herido. Que usted sea consciente y ore para que el Espíritu Santo, como dice el Salmo, le muestre las cosas que no están bien en su vida, en su corazón, y le lleve a resolverlas. Cuando nuestra relación con Dios se aviva, nuestras relaciones con los demás se ven afectadas.
Un monte, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La sal tiene que seguir salando, si no, no sirve para nada. La luz no sirve para nada si se permanece oculta, si permanece aislada. Y sobre todo, si nosotros no aprendemos, si nosotros no nos hacemos aprender acerca de la reconciliación, qué clase de reconciliación esperamos de parte de Dios con nosotros. Las relaciones rotas en un periodo de avivamiento personal son restauradas, se arreglan. Las amarguras son sanadas, son diluidas, los rencores son disipados, las manifestaciones de crítica, de murmuración son calladas, son silenciadas, porque lo primero que va a hacer un avivamiento en tu vida es hacerte entender que debes guardar tu corazón, guardar tus pensamientos, guardar tu forma de ser, matarla por completo, matarla de hambre, y ya no vas a andar hablando a la ligera de tu hermano o tu hermana. Cuando hay un avivamiento debe haber reconciliación, y la ira no puede aparecer, la ira va a hacerse apagada, va a acabarse. ¿Cuántas cosas no hemos dicho y hecho bajo el fuego de la ira? ¿Cuántas cosas no hemos dicho y hecho bajo el espectro del rencor? ¿Cuántas cosas no hemos dicho y hecho por la amargura que sentimos? ¿Cuántas cosas no hemos destruido, que hemos actuado de una manera egoísta, inmadura, infantil, con nuestros hermanos, con algún hermano, con algún predicador, con algún pastor, con la cual tú tenías una relación y la rompiste? Con alguien de tu familia, con tu cónyuge quizás. Mis amados, tiene que haber avivamiento en tu vida, y el avivamiento se muestra a través de la reconciliación. ¿Qué hay con el conflicto? El conflicto forma parte de nuestras vidas. Cuando hay avivamiento, el conflicto se resuelve. Cuando hay avivamiento, el conflicto se habla. El conflicto se sienta uno a la mesa a dialogar con aquella persona a la cual no entiende. Y Dios hace una obra extraordinaria. No podemos, mis amados, pedirle a los demás que saquen la paja de su ojo, porque nosotros tenemos una viga muy grande. Haga lo que usted tenga que hacer. Haga lo correcto. Inténtelo las veces que sea necesario. Y entregue ese asunto al Señor, porque va a haber ocasiones en las que, por más que usted quiera restituir o hacer lo correcto para tener una conciencia tranquila, no va a haber oportunidad o no se lo van a permitir. Pero usted no se rinda tan fácilmente, haga el esfuerzo. ¿Sabe cómo sanar el conflicto? ¿Cómo lograr la reconciliación? Con la ayuda de Dios. Cuando el Señor provee para nosotros amor sincero, genuino, perdón humilde, unidad sincera. Las buenas relaciones, mis hermanos, destacan a la verdadera iglesia de Dios. Las buenas relaciones son uno de los más poderosos instrumentos, medios y recursos que el pueblo de Dios tiene para comunicar el evangelio a un mundo que no cree. Porque lo principal que se dice de nosotros como cristianos es que estamos peleando entre nosotros, que estamos divididos, que estamos en conflictos, que nos tratamos mal, que la hermana habla pestes de su hermana, que me explico, hablas mal de tu pastor. Te voy a ser muy franco, mi amado, mi amada. Si tú hablas mal de tu congregación, de tu iglesia, de tus ancianos, de tus hermanos colaboradores en el ministerio, si tú hablas mal de eso en tu casa, por ejemplo, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo esperas que ellos tengan ese apetito y esas ganas de ir? Si lo único que ven es conflicto y lo único que escuchan es conflicto y te escuchan a ti, que estás peleándote con todo mundo. Yo conozco y conocía, y eso creo que voy a serte muy honesto y muy franco en esa parte. Yo durante muchos años he sido, y creo que todavía estoy lidiando con cierto espíritu de crítica,
es tu espíritu belicoso. Ahorita la palabra belicoso tiene otras connotaciones, pero yo era muy combativo. Entonces me volví muy corrosivo en mi forma de dirigirme a ciertas personas, de mostrar ciertas cosas que están mal, aunque estaba diciendo lo correcto y aunque había, creo yo, buenas intenciones, fomenté conflictos y fragmenté relaciones. Y en determinado momento yo entendí, con la ayuda del Señor y debido a muchos procesos que yo empecé a vivir, que el primer paso es reconciliarme con el Señor, reconciliarme con los que viven conmigo y empezar a buscar la reconciliación con las personas, con mis hermanos. Entonces busqué a mis pastores, a mis mentores, a mis maestros y acercarme con ellos y decir, lo siento, no debía actuar de esa manera. Y he buscado, me convertí durante mucho tiempo, en los últimos años, en un agente de reconciliación y busqué generar reconciliación con varios hermanos en varias situaciones familiares y yo estoy buscando reconciliarme también con cierto sector de mi familia que está lejos por muchas razones en las cuales yo no di un buen testimonio. ¿Cuál es el punto al que te quiero llevar? Todos tenemos relaciones rotas, todos. Y hay muchas relaciones rotas que probablemente nunca se van a arreglar, nunca se van a restaurar, pero hay cosas que el Señor nos va a llevar a arreglar. El Señor nos va a mover a tratar conversaciones que debemos de tener, a buscar encuentros que tenemos que tener con ciertas personas para resolver los asuntos, o por lo menos para hacer el esfuerzo nosotros, la parte que nos toca de acercarnos, de hablar, no de justificarnos, sino de dialogar. Y créeme que todo este proceso no es sencillo, pero es un proceso que debe ser sostenido por Dios, iluminado por la palabra y sobre todo con un espíritu quebrantado, con un espíritu humilde. Tú no puedes llegar a querer, te lo voy a poner así, tú no puedes llegar a hablar con alguien con el que tuviste una relación rota y decir, bueno, vengo para que me perdones. Algo así como, parece chiste de meme, pero todos tenemos defectos, ¿no? Entonces ya no lo vuelvan a cometer para que no me enoje con ustedes, ¿no? O sea, no podemos llegar con esa actitud. Si usted quiere tener una conciencia tranquila, debe arreglar las cosas con quien tiene que arreglarlas. Debe hacer los pasos necesarios, el esfuerzo que sea necesario para que usted pueda alcanzar paz con Dios y con sus semejantes. Insisto, no quiero plantear un escenario irreal, pero si Dios está obrando, si Dios está detrás de esa búsqueda de reconciliación, el Señor va a obrar, no solo en su corazón primeramente, sino en el corazón de aquellos que le rodean y de aquellos con los que usted está en una situación de conflicto. Mis amados, nuestro Dios es un Dios de reconciliación. Y la principal característica que debe destacar a la iglesia de Cristo y debe destacarnos como cristianos es restaurar nuestras relaciones. ¿Con qué autoridad vas a predicar si estás peleado con tu esposa? ¿Con qué autoridad vas a predicar si estás peleado con tu familia? ¿Con qué autoridad vas a predicar si estás peleándote con tus hermanos, con los de la alabanza, con tu pastor? Si no puedes tener una relación de paz con nadie. ¿Cómo puedes tener una conciencia tranquila y hablar del amor de Cristo cuando no lo has ejemplificado? Cuando has cerrado la puerta de portazo y has cortado todo tipo de relación. Hay situaciones, y quiero hacer la aclaración, hay situaciones en las cuales ciertamente hay que separarnos. Por el bien de nuestra alma, por el bien del Evangelio, hay que hacerlo. Hay circunstancias en las cuales tienes que dejar que el Señor obre y ya no puedes tú hacer nada. Pero cuando sí hay situaciones en las que puedes hacer algo, hazlo. Hazlo y el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Nuestro Dios es un Dios de reconciliación, mi amado. Y te voy a mostrar un ejemplo. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 16. Efesios 2, del 12 al 16.
nos va a mostrar el profundo ejemplo de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, trayendo reconciliación y siendo un agente de reconciliación y el medio de la reconciliación. Tú y yo estamos desacreditados y desacreditamos muchas cosas de bendición. La gente no te cree, la gente no te escucha, porque estás en una situación de pelea constante. No buscas la reconciliación. Y reconciliarse no necesariamente quiere decir tener todo de acuerdo, o estar viendo las cosas del mismo modo, o ni siquiera tiene que ver con el hecho de que sean o no sean cristianos. Puede ayudar, pero tiene que ver con la búsqueda de la paz. Tenemos que aprender a resolver bíblicamente nuestros conflictos. Como el pueblo de Dios, debemos reconciliarnos entre nosotros. Y así, cuando lo hacemos, estamos demostrando el poder del Evangelio y lo hacemos visible, y lo hacemos posible. Fíjese lo que dice Efesios 2 del 12 al 16, dice el texto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Qué maravilloso texto. Permítame leérselo en otra versión al español. Voy a leer el mismo pasaje de Efesios, pero lo voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy. Versículo 10, del 12 al 16. Dice, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, versículo 13, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. 14. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. En sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así se hizo la paz. Él puso fin en sí mismo la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Qué maravilloso pasaje, ¿no lo cree? El Señor Jesús nos ha reconciliado con Dios. Tú y yo, por naturaleza, éramos antes enemigos de Dios, y ahora a través de Cristo Jesús somos amigos de Dios, somos sus hijos, somos su pueblo, porque Cristo nos reconcilió con Dios. Formamos parte de un pueblo en reconciliación. Por lo tanto, como cristianos somos agentes de reconciliación y debemos buscar que las personas se reconcilien primero con Dios y después que se reconcilien con su prójimo, que se reconcilien con su hermano, con su hermana. Que derriben el muro, que derriben los obstáculos, que se acerquen como Cristo se acercó a nosotros para buscar la reconciliación. Por medio de la cruz de Cristo, mis amados, aquellos que un día fueron separados pueden acercarse a Él. Y por medio de esa cruz, la pared de hostilidad que existe entre nosotros y los demás ha sido derribada, haciendo posible entre nosotros, para nosotros, la reconciliación y la paz. Quiero que culminemos con esta breve reflexión y autoexamen personal.
Pregunta el reactivo 14, página 148. Detente un momento y haz un inventario personal rápido. ¿Tienes una relación rota o tensa con otra persona? ¿Sí o no? O no que tú sepas. Pregunta número 15. ¿Tienes esta situación en tu corazón, esta actitud en tu corazón que te está estorbando y que te está obstruyendo el camino a buscar la reconciliación para tener una conciencia tranquila? ¿Tienes dolor en tu corazón acerca de lo que alguien dijo o hizo? ¿Experimentas búsqueda de crítica, de ataque, de murmuración? ¿Tienes deseos de venganza? ¿Albergas ira hacia cierta persona? ¿Rencor? ¿Conflictos que se quedaron ahí flotando sin resolver y eso generó rupturas, tensiones, problemas y nunca hubo la oportunidad de dialogarlo, de tratarlo? Simplemente se quedó ahí, es un conflicto sin resolver. ¿Los tienes? Hoy es el momento para que hagas lo propio. ¿Amargura? Hay una frase que me parece fantástica de Tim Keller, que ya está en la presencia del Señor. Tim Keller decía: preocuparse es pensar que Dios se equivocará. Amargarse es pensar que Dios se equivocó. ¿Estás en amargura? ¿Estás en una situación de piensas que perdiste el tiempo, que fue en vano? ¿Tienes amargura acerca de ciertas situaciones de tu vida, de tu pasado o de ciertas personas? Trátalo con Dios y trátalo con tu prójimo, si es posible. ¿Llevas la cuenta? ¿Estás llevando la cuenta? ¿Estás atento al marcaje de cuántas cosas van en detrimento tuyo a tu favor? ¿Cuántas te debe el otro? Yo quisiera que fuéramos honestos. ¿Y cuántas debes tú? ¿A cuántas personas? ¿Cuántas cosas debes tú y a cuántas personas? Quiero que recuerdes que lo que haces para bien, realmente no estás beneficiando a la persona en sí, aunque lo estás haciendo. Todo lo bueno que tú haces, lo estás haciendo para el Señor. Y todo lo malo, todas estas cosas en las cuales no estás buscando lo justo, es al Señor al que se lo estás haciendo. Esas necesidades, esa búsqueda de reconciliación, no hay un buen camino para eso. Recuerda esto. ¿Eres una oveja o eres un cabrito? Porque si eres una oveja, vas a hacer lo que tienes que hacer, porque es tu naturaleza. Y si eres un cabrito, pues vas a hacer lo que tienes que hacer, porque es tu naturaleza. Tu naturaleza te va a llevar a la reconciliación o te va a llevar a la ruptura y a la amargura. ¿Cómo quieres tener una relación con Dios? Porque lo que hiciste por esas personas, por esas relaciones rotas, al Señor lo hiciste. O al Señor no lo hiciste. Y estás en un serio conflicto. Que tu conciencia haga el trabajo que tenga que hacer y te ayude a vivir de acuerdo a su palabra. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, Señor, queremos acercarnos y pedirte honestamente perdón, suplicar tu perdón, suplicar tu gracia y tu misericordia, suplicar la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, porque todos nosotros tenemos quizás alguna relación rota, una relación sin resolver, quizás estamos lidiando con el rencor o la amargura,
de algún daño que hemos hecho y algún daño que nos han hecho. Y nuestra conciencia no puede estar limpia, Señor, porque estamos lidiando con un conflicto no resuelto, primeramente contigo, en nuestro corazón y en nuestra mente, y segundo, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con los seres humanos. Padre Santo, ayúdanos a ser empáticos y a ser compasivos y a buscar, Señor, la reconciliación. Aunque no seamos, no tengamos respuesta o eco, o aunque no haya voluntad, Señor, llévanos a hacer a nosotros lo que en la parte que nos toca, lo que nos corresponde, para tener una conciencia tranquila y vivir delante de tu rostro en paz. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en su nombre oramos y decimos amén y amén. Mis amados, pues muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo de estudio semanal que estamos viendo aquí en Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. El día de mañana estaremos viendo la lección número 4, día 8, y con esta lección, pues bueno, vamos a cerrar, ¿verdad? Ya la lección número 8. Mi amado, mi amada. Entonces, pues bueno, vamos a vernos el día de mañana y le animo a que usted busque, haga una lista, haga una revisión mental de aquellas cosas que usted tiene que resolver y de la reconciliación que usted tiene que buscar para tener una conciencia tranquila. Que el Señor nos ayude en esta tarea tan compleja y sobre todo que va a derribar nuestro orgullo. Tenga una excelente noche, cene rico, descanse, ore, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.